Hola, nuevamente acá. Gracias por estar viendo este video. Lo que vamos a ver hoy está relacionado con la lista de verificación y para ello tengo aquí también un apoyo como en el video primero que subí. Este video tiene como objetivo fundamental orientarnos respecto a lo que son las listas de verificación, más que entender qué es lo que son, es identificar cuáles son los problemas o detalles que tienen las listas de verificación o checklist. Bien, comenzamos. Ahí está la portada en donde aparece el título Análisis de riesgo, primera técnica de identificación de peligro, checklist. Primero una panorámica o visión de drone. ¿Dónde están las checklists? En general las checklists pueden estar en cualquiera de las etapas de un análisis de riesgo. Pueden estar en el establecimiento del contexto, en la identificación de peligro, en análisis de riesgo, en calificación, en tratamiento, en todo. Sin embargo, acá se pone énfasis en que dentro de las técnicas de identificación de peligro, o sea, fase 2, la checklist es una herramienta válida. Primero, para explicar este diagrama, antes de hacer cualquier análisis de riesgo, siempre va a ser necesario establecer un contexto. ¿Qué significa eso? Bien, significa hacerse cargo de la adquisición o colección de información como por ejemplo diagramas de proceso, regulaciones, procedimientos, instructivos, equipos que están involucrados en el proceso, cuáles son los regímenes de flujo que están involucrados, qué restricciones regulatorias o normativas existen, qué elementos son los que se incorporan dentro del proceso de riesgo, cuáles son los riesgos más importantes. Luego viene la identificación de peligro, la fase 2, que es la que se ocupa principalmente el análisis de riesgo, digamos, es parte de ello, una de las fases. Y si se dan cuenta ahí, la primera técnica válida es la checklist. Para hacer una buena checklist es conveniente tener buena información, harta data de todo lo que ocurre en el lugar que se va a verificar y por supuesto tratar de evitar las malas prácticas en el uso de las checklists, que son las que vamos a revisar un poquito más adelante. Avanzando con la siguiente fase está el análisis de riesgo. Ahí se proponen algunas otras metodologías que vamos a ir viendo en otro video, y la calificación y criterio de aceptación, que espero sí verlo en este video. Finalmente el tratamiento, o sea, qué hacer respecto a los resultados obtenidos para finalmente obtener un feedback respecto a todo esto. Avanzamos entonces con las checklists. La pregunta de fondo es: ¿cuál es el problema con las listas de verificación? Efectivamente, las listas de verificación tienen algunos detalles que es bueno tenerlos en cuenta para no cometer esos errores en la aplicación o incluso en el mismo diseño de las checklists o listas de verificación. Veamos un ejemplo. Si se dan cuenta, en la pregunta número 5, bueno, podría haber sido la 3 o la 4, pero la 5 dice: las operaciones que emiten polvos, humos o vapores nocivos para la salud se realizan en áreas bien ventiladas o con aspiración forzada. Pues bien, seguramente ustedes ya se están dando cuenta cuál es el problema que tenemos acá, porque hablamos de de las operaciones que emiten polvo. Si yo respondo sí, yo no sé si ese sí está en función de los polvos, de los humos o de los vapores. Más aún, agregando el grado de dificultad, no sé si se está refiriendo a si se realizan bien ventiladas o con aspiración forzada. Por lo tanto, esto va a forzar a quien está haciendo esta lista de verificación a tener que escribir o explicitar si se refiere a humos o vapores. Por lo tanto, ya no está cumpliendo el rol fundamental de una checklist, que es justamente verificar. Y verificar significa ir haciendo clic. O sea, cumple, no cumple. No están escribiendo, me refiero a que es ventilación forzada, ventilación aspiración forzada. Bueno, eso lo puedo evitar en la medida que yo pueda desagregar cada uno de estos elementos. Claro, en el diseño puede ser un poco más de trabajo, pero al momento de la aplicación, y hay que pensar en quién aplica también, es algo bastante más sencillo. Recuerden que estas listas de verificación
se utilizan en terreno, o sea, no se hacen en una oficina a puerta cerrada. Por lo tanto, hay que ir a intervenir procesos, hay viento, hay altas temperaturas, hay grasa, hay de todo lo que hay en un puesto de trabajo. Por lo tanto, en la medida que esta intervención sea lo más rápida y expedita posible, va a ser bueno no solamente para el que está en la verificación, sino para quien está haciendo la verificación, perdón, sino que también para quienes están en el puesto de trabajo, que seguramente a lo mejor algunas de las cosas van a tener que consultarlas, y la idea es que lo hagamos sencillo. Por lo tanto, conclusión, a la derecha dice evita los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores I o los conectores O. O faltaría agregar también las comas. O sea, el establecer el concepto de plomo, arsénico, cobalto, níquel. Bueno, hagamos un listado y en el listado voy poniendo y marcando aquellos casos a los cuales pertenece. Marco el plomo si hay plomo y marco el níquel si hay níquel. No marco ni cobalto, ni arsénico, ni mercurio si es que no corresponde. Eso es. Avanzamos. Lista de verificación. Bueno, existe también la posibilidad de que cuando uno está haciendo verificaciones se da cuenta que es algo bastante repetitivo y estoy haciendo lo mismo en cada uno de los puestos de trabajo. Puede ser, por ejemplo, lugares en donde existe la misma máquina, son 17 máquinas o son 17 salas, 17 plantas, 17 secciones. Por lo tanto, lo que uno puede hacer ahí es utilizar un único cuestionario o una única lista de verificación y utilizar una hoja de registro tipo PSU o tipo de hoja de registro, y en ella uno va anotando los resultados. Es bastante útil porque permite reducir un conjunto de verificaciones en una sola hoja y obtener la información en forma expedita. Por lo tanto, esto está orientado a cuando verifico lo mismo en N situaciones o en N máquinas o en N lugares geográficos o en N lugares de trabajo. Entonces, conclusión, lo útil acá, use hoja de registro cuando lo amerite. Siguiente, la ponderación. Existen algunas herramientas de verificación que son bastante útiles, pero a veces pierden el sentido de la verificación porque asumen que cada uno de los ítems se refieren a los que ustedes están observando ahí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, asumen erróneamente que tienen el mismo valor. Y no necesariamente es así. A veces el 1 pesa mucho más que el 2, el 3, el 4 y el 5. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando se hacen cálculos de notas de aprobación de alguna asignatura, por ejemplo, uno lo hace en función de las pruebas, lo hace en función de talleres, lo hace en función de laboratorios, y cada uno de esos, en general, lo que ocurre es que tienen distintas ponderaciones. Uno pondera más aquel que se supone tiene mayor esfuerzo y se espera que tenga un mejor desempeño que de las que son más fáciles o triviales. Por lo tanto, lo que uno debería hacer es asignar una ponderación conforme al nivel de criticidad del ítem que estoy evaluando. Por eso es que es conveniente trabajar con un criterio de evaluación como el que aparece en la parte superior izquierda, en donde dice nada, 0, poco, 1, bastante, 2 y mucho, 3. Es conocido como la escala de Likert, a pesar de que trabaja 1 a 5, pero eso ya depende de cada uno qué número le asigne, tratando de evitar la tendencia en los medios, o sea, tener más de 3 elementos. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Uno le va asignando puntaje y va poniendo los puntajes en función de lo que vaya observando. Luego suma los puntajes y ese puntaje debería finalmente llegar a algo como lo que ahí aparece. Por ejemplo, en el ítem liderazgo aparece el número de preguntas asociadas, la puntuación, y ahí aparece la ponderación. Entonces, el 10% se le asigna al ítem liderazgo, un 8% a política y estrategia, a gestión de personal un 9%, recursos humanos o recursos en general 9%, en fin, cada uno de estos tiene ponderaciones distintas. Entonces, a partir de esto uno puede calcular finalmente una especie de promedio y determinar en qué lugar se encuentra la empresa, el lugar de trabajo, la máquina, en función del puntaje obtenido. Si se dan cuenta, si el valor
está entre 0 y 25, se dice que se califica como muy deficiente. Entre 26 y 50, deficiente. Y entre 76 y 100, avanzado o excelente. Entonces, cuando uno trabaja con listas de verificación ponderadas, es más que obligado agregar este criterio de evaluación, que me deja muy claro el cómo voy a ponderar. A continuación tenemos también una lista de verificación que habitualmente uno las puede encontrar. O sea, el mensaje acá es el siguiente: no parta haciendo una checklist de cero si ya existen, o sea, no inventar la rueda. Sin embargo, hay que adaptarlas y hay que hacerle las correcciones de las que ya hemos estado conversando con relación a eliminar conectores, hacerla fácil, que sea entendida por todos, eliminar jerga que solamente se utiliza en esa empresa, bueno, en fin, mejorarla. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer al momento de diseñar una checklist es verificar qué listas de verificación hay en el mercado y tomarlas, adaptarlas y validarlas en terreno. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una lista de verificación para evaluar en forma cualitativa la exposición a sustancias peligrosas. Ahí aparece un esquema bastante didáctica la aplicación. En el medio, en el centro, aparece el ejemplo de un químico que en este caso corresponde a la acetona y se utiliza para la limpieza con acetona. Esa es la actividad, y comienza a avanzar en función de cada una de las etapas hasta llegar a la conclusión que es o no crítica, o en realidad más que crítica, hay o no una exposición del trabajador frente a esta sustancia, si está en riesgo o no con relación a la exposición a esta sustancia. Esta es una lista de verificación que está disponible, ahí aparece el link. De todas maneras también está disponible con esas palabras clave en la parte superior, EMKG, Easy to Use. La pueden encontrar fácilmente en Google. Pues bien, esa es lo que tenía para explicarles con relación a las checklists. Espero verlos en la próxima técnica de identificación de peligro. Hasta adiós.